tal? ¿Qué tal, alumnos? En esta oportunidad, en la clase de física, vamos a ver lo que son las propiedades particulares de la materia, ¿no? Si bien en la clase pasada hemos tenido que aprender las particularidades generales, ¿no? Si bien la materia tenía propiedades generales que la mayoría de objetos no tiene, pero hay propiedades específicas y particulares dependiendo a cada material. Por ejemplo, ¿qué nos dice lo que es el concepto? Nos dicen son aquellas propiedades que están presentes en solo determinados tipos de la materia. Y hay 4 propiedades particulares que son las principales. Por ejemplo, la dureza. Cuando hablamos sobre dureza, ¿qué nos referimos? La maleabilidad, la ductibilidad y la elasticidad. Entonces, ahora vamos a ver ejemplos sobre eso, ¿no? Nos dicen en la dureza ustedes, por ejemplo, ¿qué se pueden imaginar, por ejemplo? La dureza, ¿no? Entonces, su mismo nombre lo dice, dureza viene de lo duro, ¿no? Entonces, es un material que tiene que ser duro. Por ejemplo, es la resistencia que ofrecen los cuerpos a ser rayados, ¿no? Nos dice que hay, por ejemplo, un ejemplo de una tabla de madera. Nosotros tenemos un clavo y si con ese clavo ejercemos, lo ponemos de un lado para otro, vamos a rayar la madera. Entonces vemos que la madera no tiene la propiedad de ser tan dura para que no sea rayada. Entonces eso es lo que es el concepto, es la resistencia que ofrecen los cuerpos a ser rayados. Si pudo con el clavo rayarlo la madera, entonces la madera no tiene tanta resistencia, ¿no? Como por ejemplo algunos metales, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que saber. Como ejemplo primordial nos dice que según la escala de Mohs, el diamante es el sólido más duro que existe, ¿no? No sé si ustedes se acuerdan o llegaron a ver sobre el diamante, ¿no? Entonces, este diamante de aquí es el material, es el sólido más duro que existe, ¿no? Gracias al diamante, a veces lo utilizan para joyas, para anillos, para collares, para aretes, ¿no? Entonces, esta propiedad que tiene el diamante es muy dura, ¿no? Y que evita que lo rayen, ¿no? Es por eso que muchas personas lo tienen, ¿no? O el diamante también es utilizado para muchos experimentos, ¿no? Ahora lo que pasamos a propiedad número 2, maleabilidad. Maleabilidad. Nos dice que es la propiedad por la cual ciertos cuerpos, como son los metales, pueden formar láminas delgadas, ¿no? Estas láminas delgadas nos ayudan a ¿qué? Vamos a ver el ejemplo. El ejemplo nos dice que el aluminio que se usa dentro de los envases de leche Gloria, de snack, de atún, ¿son para qué? Para evitar que se malogren o que se oxide. Por ejemplo, acá tenemos lo que es un envase de atún, ¿no? Este envase son láminas de lo que son metales, ¿no? Estos metales tienen láminas que son delgadas, ¿no? Ustedes han visto cuando se abre, es bien delgada la tapa, ¿no? Pero cumplen ¿qué función? Para que lo que esté adentro, el alimento que esté adentro, no se oxide, lo proteja y todo eso. Entonces, esta protección que tienen los metales se llama maleabilidad. Maleabilidad, ¿no? Entonces pasamos al tercero. La tercera propiedad es la ductibilidad. Ductibilidad, ¿no? En la ductibilidad nos dice que es la propiedad por la cual algunos cuerpos, como los metales, pueden ser convertidos en hilos muy finos. Por ejemplo, el cobre puede ser transformado en finos hilos para ser utilizado como cables eléctricos. Acá tenemos, por ejemplo, un cable y no sé si se puede ver, si lo llegan a ver bien, vemos que tiene varios hilos, ¿no? Si lo separamos, ven en la cámara, ¿no? Tiene varios hilos, ¿no? Y eso lo pueden ustedes ver en los cables, ¿no? Los cables que de repente tienen casa, en cables de luz, cables que por ahí se les han sobrado, se puede poner en forma de hilos, ¿no? Dice que es la propiedad por la cual algunos cuerpos, como algunos metales, pueden ser convertidos en finos hilos, ¿no? Hay cables de números que tienen, por ejemplo, gran cantidad de estos claves, de estos hilos, que son todos los cables, por ejemplo, no son iguales, ¿no? Hay cables que tienen mayor cantidad de hilos, otros menor cantidad, y pueden ser para
Lo que es, por ejemplo, una luz de una bombilla pequeña o una luz mucho más grande, necesitan de repente mucho más cables. Entonces, eso es lo que es muy importante y eso es lo que se prende, ¿no? Ahora vemos otra propiedad, la elasticidad. Nos dicen, algunos cuerpos son capaces de deformarse o estirarse cuando se le aplica una fuerza y luego se vuelve a recuperar su forma original. Ejemplo, cuando estiramos una liga, esta se deforma pero luego regresa a su estado original. Por ejemplo, tenemos aquí una liga, ¿no? La fuerza que le vamos a dar a esta liga es, por ejemplo, mi fuerza, ¿no? Con la fuerza de mi mano, ¿hago qué? Lo estiro y al estirarle le cambio la forma, ¿no? Entonces esa es la forma de elasticidad. Pero ¿qué nos dice? Que al quitarle la fuerza regresa a lo que era antes, a la misma forma que tenía antes, ¿no? Le aplicamos la fuerza, como hemos visto ahí, la liga al quitarle la fuerza regresa a su estado natural, ¿no? Luego tenemos que es la pregunta para la clase. La pregunta para la clase es: ¿qué material es el sólido más duro que conocemos? ¿Qué material es el sólido más duro que conocemos? No hemos visto, ¿no? Un ejemplo que hemos puesto es de que ese material es uno de los más sólidos, ¿no? Y la segunda pregunta, ¿no? ¿Qué llegué a agarrar o a coger para dar el ejemplo de la elasticidad? ¿No? Es un ejemplo clásico. ¿Qué material elegí yo para mostrarles sobre la elasticidad? ¿Qué hice también? ¿No? Podrían complementar eso. Profesor, el material más duro es tal. Profesor, el material que usted ha utilizado es tal e hizo esto. Agarró, hizo esto y lo probó. Entonces, para demostrar la elasticidad que hice, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen que responder, joven. Entonces, nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.